Amigos, como lo habíamos anunciado en lo previo, es tiempo del análisis internacional del doctor Carlos Pita, y sin duda Venezuela sigue siendo el tema predominante en la materia de escenario internacional. En ese sentido, Carlos, ¿qué cabe esperar? ¿Cómo hay que leer estos dos últimos meses en los cuales Venezuela ha pasado por una serie de instancias complejas, desde una intervención militar a una salida negociada de paz? ¿Cuál es el camino y cómo hay que entender todo este proceso? Es un tema definitivamente difícil, pero tomemos como base principios de enero de este año, del 2019, en el que se produce un hecho que es que la Asamblea Nacional Legislativa de Venezuela, que había sido declarada en rebeldía por el Tribunal Supremo de Justicia, que es otro órgano de poder de la Constitución venezolana, decidió elegir como presidente a Guaidó. En el artículo 233 de la Constitución se establece que el presidente de la Asamblea Nacional, en caso de vacancia del ejercicio de la presidencia de la República, puede ejercer interinamente o como presidente encargado, como el propio Guaidó se autodefinió en su presentación, por 30 días, desde la asunción. Corre un plazo de 30 días para la realización de nuevas elecciones. Eso generó, evidentemente concertado con el gobierno de los Estados Unidos de América. Allí Trump procedió al reconocimiento inmediato de Guaidó, un hecho insólito, sin precedentes, violatorio de todas las normas del derecho internacional público y de los principios básicos que regulan la convivencia entre las naciones después de la Segunda Guerra Mundial, desde que se construyó el sistema de las Naciones Unidas. Fue reconocido luego por una serie de países de América Latina, sobre todo de Sudamérica, y iniciaron un proceso de lo que ellos llamaban el reconocimiento de un nuevo poder ejecutivo, en función de la ilegitimidad y de la ausencia de un presidente legítimo, calificando a Maduro como un usurpador de funciones. Ahí está parte del problema, porque la oposición dice que las últimas elecciones que le dieron el mandato a Maduro no son legítimas o carecen de la legitimidad adecuada para eso. Esa lectura es correcta, estamos en el plano preciso y por eso Guaidó toma esta posición y tiene esa alianza de la comunidad internacional para justificar su presencia como una voz hegemónica para romper con lo que es el oficialismo venezolano después de tantos años. Son dos lecturas diferentes. La dudosa legitimidad de la anulación de las funciones de la Asamblea Nacional Legislativa, con una amplia mayoría opositora, electa libre y democráticamente, y eso sí creo que es cuestionable desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los principios y de los derechos democráticos esenciales y de la separación de poderes. Eso es una cosa. Otra cosa es que sea legítimo establecer que Maduro es un usurpador de la función de la presidencia de la República, porque él estaba en ejercicio aun si no hubiera sido electo en las elecciones adelantadas que la Asamblea Nacional Constituyente convocó y que él ganó. O sea que no había ningún vacío en el ejercicio de la presidencia, por ningún lado que lo mires, por el ejercicio o por la elección última. Por lo tanto, las ilegitimidades pueden cuestionarse desde los dos ángulos. Lo que sí es increíblemente grave, diría yo, porque afecta todas las posibilidades de una convivencia pacífica y reglada entre las naciones en la comunidad internacional, es que gobiernos de terceros países intervengan en un litigio interno de esta naturaleza y definan posición reconociendo a un presidente que no lo votó nadie. Incluso hoy siguen reconociéndolo cuando terminó su periodo de transición, su periodo de presidente encargado. Es realmente una situación que llama poderosamente la atención. La asfixia económica, el secuestro de bienes del gobierno venezolano,
la ayuda humanitaria, el grupo de Lima, todo lo que pasó en la frontera colombo-venezolana, fueron también elementos centrales de la situación venezolana. ¿Cómo hay que ver? Sin ninguna duda, empezando por lo de la frontera Colombia-Venezuela y la ciudad de Cúcuta, donde tuvo lugar toda la acumulación de armamentos y de despliegue de fuerzas opositoras venezolanas, efectivos del ejército colombiano y de los propios Estados Unidos. Eso fue evidentemente un intento de generar una fractura en las Fuerzas Armadas de Venezuela para que ellos depusieran a Maduro y se encontraran con una solución a la egipcia. Yo no sé si los oyentes recuerdan bien que en Egipto, después de grandes presiones de Occidente, se había depuesto a Mubarak, se realizaron elecciones libres y democráticas al estilo occidental, al estilo de como nosotros concebimos la democracia, y luego de ello, de haber salido electo Morsi, de los hermanos musulmanes, un musulmán, el 99% de los egipcios son creyentes en la religión islámica, fue destituido por una junta militar, producto de que tenía una posición antioccidental, entre comillas, anti la pretendida hegemonía estadounidense en esa zona del mundo. Fue realmente una farsa de ayuda humanitaria. La ayuda humanitaria, Leo, es una ayuda establecida en las Naciones Unidas con un procedimiento preestablecido, resuelto por las Naciones Unidas, por los organismos competentes, organizada por ella y ejecutada a través de la Cruz Roja Internacional, con aceptación del gobierno del país receptor de la ayuda humanitaria. Al mismo tiempo que fracasó esa intentona en forma estrepitosa, yo diría que protagonizando Trump, Pence, Pompeo, Bolton y otros jerarcas de la política exterior de los Estados Unidos de América, uno de los papelones más grandes de Estados Unidos en la historia post-Segunda Guerra Mundial. Es importante lo que fue la reunión del Grupo de Lima en Colombia y la postura brasileña que de alguna manera pateó el tablero y evitó la intervención militar. ¿Esa lectura es correcta? Es correcta, pero es correcta producto del fracaso estrepitoso del 23 y del 24 de enero, fecha en la que cesaba el periodo de interinato del autoproclamado presidente Guaidó. Ante ese fracaso, va Mike Pence a la reunión del Grupo de Lima a proponerle a los países una solución militar de intervención directa. Y en la representación de Brasil no va Bolsonaro, va Hamilton Mourão, el general vicepresidente de la República, el segundo de Bolsonaro, desautorizando totalmente a Bolsonaro y al canciller de Brasil y diciendo que Brasil de ninguna manera iba a aceptar ningún tipo de intervención armada y de la presencia de potencias extranjeras a Sudamérica en el territorio de Sudamérica. Y ahora hay que aterrizar la postura uruguaya, acompañada por México, por la Comunidad Económica Europea, solución pacífica, solución al amparo del derecho internacional, respetando los principios de no intervención y de libre autodeterminación de los pueblos. ¿Es la única vía posible hoy? Es la única, y felizmente, después de este estrepitoso fracaso de intentona golpista intervencionista, liderada por Trump y por la política exterior de Estados Unidos y secundada fundamentalmente por Colombia y por varios otros países de América del Sur, es el camino que queda. Una iniciativa, Leo, que yo creo hay que destacar. Con valentía, con dignidad, con coraje, Uruguay convocó el 6 y el 7 de febrero a la reunión cumbre en Montevideo, en donde acudieron, además de México, que acompañó con hidalguía y con un apoyo formidable la iniciativa de distensión uruguaya, sino que también vino el grupo de contacto de la Unión Europea, encabezado por la encargada de Asuntos Exteriores y de Política de Seguridad Interna
lo que sería la canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini. Y salió de ese grupo una reafirmación del camino del diálogo, de la no intervención armada y del respeto a la soberanía de los pueblos. Para la vuelta de la pausa te propongo analizar ahora, bueno, tomando esta situación actual, qué cabe esperar y cómo se sale, si es que hay una salida a corto o mediano plazo. Ya volvemos. Habíamos dejado planteado para antes de la pausa, Carlos, Uruguay da la solución final, ¿es esta la única posible? ¿Es a mediano, corto o largo plazo la paz es posible en Venezuela, aún en este marco de tensión y de posturas tan diversas y sobre todo con una oposición venezolana que tengo entendido está bastante dividida y fracturada? ¿Cómo hay que ver este proceso? Lo primero que yo rescato es el discurso del canciller de la República, de Rodolfo Noboa, y la posición de Uruguay encabezada por el presidente Tabaré Vázquez. En esto nos debemos sentir orgullosos todos los uruguayos, en donde explicó en muy pocas palabras que la tradición nacional de Uruguay ha sido siempre la de estar por la solución pacífica de las controversias, por el diálogo frente a la confrontación y por el apego al derecho internacional y a los principios que reglan la convivencia entre las naciones. Ese brillante discurso rubricó la posición del mecanismo de Montevideo y del grupo de contacto de la Unión Europea. Tanto la Unión Europea como el mecanismo de Montevideo, de los que son representantes Mogherini y Noboa, además, enviaron un grupo técnico a Venezuela para iniciar el procedimiento de contactos a los efectos de viabilizar un proceso de conversaciones y de diálogo que permita
en el plazo más razonablemente breve posible, elecciones libres y democráticas con todas las garantías necesarias para ello. ¿Cómo juega la comunidad internacional? Y allí ha habido una posición de las Naciones Unidas absolutamente contundente en apoyo de esa salida. La Unión Europea ha ratificado en forma muy reciente su posición contraria a la intervención externa en Venezuela, salvo para ayudar a superar la crisis que se vive. Y la expresidenta Michelle Bachelet, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU también, hace menos de 24 horas, ha dicho que es imprescindible cesar la guerra económico, comercial y financiera, que lo único que hace es perjudicar al pueblo venezolano y viabilizar la ayuda humanitaria que el propio Grupo de Contacto Internacional, en donde están Mogherini y Nino Noboa a la cabeza, están ordenando para tratar de ayudar a Venezuela a lograr el alivio de su pueblo y condiciones que favorezcan el diálogo necesario, un entendimiento y un proceso de transición que conduzca a una salida democrática por los venezolanos y exclusivamente con los venezolanos. Hablamos de una oposición fracturada, hablamos de un presidente muy desacreditado, hablamos de un presidente autoproclamado también desacreditado. ¿Cómo vemos esto? Guaidó y Maduro, ¿son la solución o son parte del problema que debería desaparecer para que Venezuela encuentre un camino de salida de la crisis? Yo tengo la impresión de que hay acciones poco comprensibles o poco prudentes aún en este marco de búsqueda de soluciones. Creo que Maduro no fue prudente con la reciente actitud que tomó frente al embajador de Alemania, nada menos que de Alemania, integrante fundamental de la Unión Europea, por haber ido al aeropuerto a recibir a Guaidó, que entró como ciudadano común por migraciones, porque ya ni siquiera es más presidente, aceptando la interpretación válida del 233, que era 30 días, se acabó, los 30 días se acabaron el 24 de febrero. Creo que no están contribuyendo para nada a la solución, pero las elecciones tienen que garantirle a todos su condición de electores y elegibles. Y por lo tanto, la solución debe pasar por un diálogo con todos los actores políticos y sociales de Venezuela y por lograr un entendimiento que viabilice un proceso de transición en el que se busquen solucionar los problemas más acuciantes que vive el pueblo venezolano y se generen las condiciones para esta salida finalmente democrática en la que todos estén de acuerdo, o por lo menos la enorme mayoría, pero sin descartar ni proscribir a nadie. No se puede buscar una solución democrática con proscripciones. Y yo tengo fe y esperanza en que este camino que inició Uruguay, apoyado por México y luego apoyado por la Unión Europea, tenga éxito y va a constituir uno de los mayores aciertos de la diplomacia, de la política exterior uruguaya de toda su historia. Carlos, muchas gracias, amigos. Les invitamos en instantes a reencontrarnos aquí en Otras Miradas. Llega un reportaje especial, una mirada social a cargo de una periodista joven, talentosa, es Clara Gutiérrez. Llega con su entrevista, la recibimos, como siempre, con todo gusto y con todo cariño. Ya venimos después de la pausa.